CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña tratando de controlar los incontrolables, como usualmente lo hace el señor David Guerrero, y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar comentándole que las Naciones Unidas informaron que más de 1.000 personas han perecido a manos o a balas de las Fuerzas Armadas de Israel mientras trataban de procurar alimentos en Gaza desde que se lanzó este programa de alimentación para los habitantes de Gaza, conocido como la Fundación Humanitaria Gaza, a finales de mayo pasado. Las Naciones Unidas se han rehusado a cooperar con esta organización controvertida, la cual es apoyada por Israel y por Estados Unidos. Decir que Israel disputa esta cantidad de muertos. Fíjese esta información. Israel no niega que haya muertos. Israel no niega que haya matado a gente, tal vez mucha, haciendo fila o dirigiéndose a procurar su subsistencia diaria a manos, la subsistencia de los israelitas, y después a manos de los israelitas también mueren. Pero es notable que Israel no disputa el hecho de que haya muertos, disputa la cantidad. ¿Sí? Y también es interesante porque en un principio Israel culpaba de estas muertes básicamente a Hamas. Decía que Hamas era básicamente los responsables de estas muertes. Y de acuerdo a esta nota ya ni siquiera lo dicen. Básicamente, tácitamente lo aceptan que son ellos o que activamente participaron ellos, tal vez jamás también, por lo visto, pero aquí tácitamente están aceptando, lo único que disputan es la cantidad. Es todo. Así es que lo tiene usted. Decir que el gobierno de China impidió la salida del país a un empleado federal estadounidense. Esta persona, de cuyo nombre no se ha dado a conocer todavía, trabaja para la Oficina de Patentes y Registros del Gobierno Federal de los Estados Unidos y estaba visitando China en un viaje personal. Las autoridades chinas dijeron que también otro ciudadano estadounidense de nombre Mao Chenyue, que trabaja para el banco Wells Fargo, también fue impedida su salida de China porque ella, en este caso, está involucrada en un caso criminal, dijeron las autoridades de China. La gran farmacéutica AstraZeneca dijo que planea invertir 50.000 millones de dólares para expandir sus instalaciones de manufactura e investigación en Estados Unidos de aquí al año 2030. Este anuncio por parte de esta gigante farmacéutica anglo-sueca se da
como respuesta a las amenazas del presidente Donald Trump de imponer aranceles a esta industria precisamente para impulsar la producción doméstica. Esta inversión se dirigirá a expandir una planta de manufactura de medicamentos en el estado de Virginia y también para mejorar la red de pruebas clínicas y también de provisión de la firma en los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. ¿Se acuerda usted el año pasado del caso de este multimillonario británico que murió con su familia y amigos a bordo de un yate en el Mediterráneo? Esa fue una noticia importante el año pasado. Y él, este multimillonario, estaba en ese momento inmerso en una batalla legal contra Hewlett Packard. Bueno, pues murió este emprendedor, este empresario, pero no murió el problema legal. Ahora se informó que una alta corte en Londres determinó que la herencia de este hombre, Mike Lynch, quien muriera en este hundimiento de su yate en Sicilia, así como también murió su socio empresarial, Sushovan Hussain, la corte determinó que le deben a Hewlett Packard un 1.000 millones de dólares, básicamente, 1.000 millones de dólares. Y esta determinación se relaciona a este veredicto del 2022, cuando un juez había respaldado a Hewlett Packard en sus reclamos de que había sobrepagado por la empresa Autonomy, que era la empresa de software de estos empresarios. Así es que al final, de todos modos, perdió el caso y tiene que pagar 1.000 millones de dólares. Así es que ahí la tiene usted. Bien. Y bueno, quizá usted ya se enteró que falleció Ozzy Osbourne, este cantante, músico de 76 años, quien dirigiera a Black Sabbath, uno de los pioneros del heavy metal británico de los setentas. Decir que después Osborne se convirtió en un pionero de la televisión de reality, de la reality TV, en este show acerca de él y su familia. Y bueno, Ozzy Osbourne en alguna ocasión se consideró a sí mismo como un milagro médico por haber sobrevivido tanto tiempo después de abuso crónico de drogas y alcohol. Finalmente pereció a los 76 años de edad. Bueno, resulta que el vocero de la Casa de Representantes de los Estados Unidos, Mike Johnson, que es el líder de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, al final mandó a su receso de verano a toda la Cámara de Representantes de manera anticipada. La pregunta y la razón interesante es el por qué lo tuvo que hacer, y lo tuvo que hacer simplemente por el continuo asedio del escándalo Jeffrey Epstein. Y lo hizo para evitar que hubiera tiempo para que se diera lo que pudiera ser y lo que iba a ser de cualquier manera un vergonzoso voto de la Cámara
para tratar de obligar al gobierno a liberar toda la información que tiene del caso de Jeffrey Epstein. Porque durante los últimos días se tardaron, se vieron muy lentos. Los demócratas en el Congreso se unieron a algunos republicanos para tratar de enforzar, de obligar a este voto que obligaría a la administración Trump a liberar todos los documentos acerca de Jeffrey Epstein, eh, este pederasta encarcelado que murió discúlpeme que tengo aquí esto que me está molestando hace rato. Le decía yo de este pederasta que murió en la cárcel, aparentemente de suicidio, y que ha levantado toda una serie de teorías de la conspiración que usted conoce, ¿sí? Decir que Mike Johnson, apenas la noche del lunes, apenas en la noche del lunes, había dicho que no estaba considerando porque no tenía por qué adelantar el receso de la Cámara por ningún motivo, ciertamente no por el asunto de Jeffrey Epstein. Eso fue el lunes en la noche. ¿Cuánta diferencia hace unas cuantas horas? Obviamente, este martes, obviamente cambió de opinión y llamó a receso, a que tomaran su receso, que dura 5 semanas, y evitar este voto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo único que está sucediendo es que el escándalo no se va. El escándalo continúa, la presión continúa. Y lo que está sucediendo es que nunca a este presidente Donald Trump de teflón, porque es de teflón, tenemos que aceptar que a este presidente no se le pega nada. Este escándalo no se lo puede sacudir y es interesantísimo, por decirlo menos, fascinante, francamente, y definitivamente histórico ver cómo lanza y lanza baldazos por todos lados para tratar de distraer la atención, para tratar de quitarse de encima este escándalo y nomás no puede. Y lo más llamativo de todo es que el escándalo viene de adentro mismo de su base, como estaba diciendo, son los propios republicanos dentro del Congreso los que estaban impulsando este voto en contra de muchos otros republicanos, por supuesto. Los demócratas estaban dormidos a ese respecto. Los demócratas no lo tenían ni siquiera en el radar. Los demócratas no sabían ni siquiera qué hacer con este asunto hasta que de pronto se despertaron, de pronto se dieron cuenta de la oportunidad política y se unieron. Pero no los necesitaban, ¿eh? No necesitaban a los demócratas. Esto es un asunto hecho ya ni siquiera desde dentro del Partido Republicano, sino desde dentro del movimiento trompista de MAGA, de Make America Great Again. Y nunca en los 5 años que lleva de ser presidente Donald Trump, lo habíamos visto tan ante las cuerdas, tratando de deshacerse de lo tupido de la golpiza y nomás no puede. Mire, no sé si usted escuchó, aquí en el programa no lo escuchó porque no lo hemos dicho, pero en los últimos días se informó que se liberaron los archivos de la muerte de Martin Luther King. Por el amor de Dios, hágame usted el favor. Se liberaron los archivos que supuestamente eh, demuestran, supuestamente, que Barack Obama, ¿se acuerda de Barack Obama? Ahora resulta, se inventó y produjo el escándalo de la interferencia rusa en las elecciones de la primera elección de Donald Trump a Hillary Clinton. ¿Sí? Aparte está lo de los aranceles, etcétera. Y todo eso ha sido en los últimos días tratando de distraer la atención del caso de Jeffrey Epstein y no logra hacerlo. Francamente, Donald Trump está desesperado. No alcanzo ya a decir que asustado, no alcanzo a decirlo,
pero ciertamente está desesperado y nunca él había batallado tanto con un asunto como con este. Y es hecho desde su propia base. Es increíble. Pero todo se lo había él sacudido, todo, desde aquella principio, aquella, cuando era candidato la primera vez, declaración que se le sacó aquella grabación donde aparece su voz, y era él lo admitió, hablando de cómo él abusaba de las mujeres simplemente porque él era una persona famosa, ¿se acuerda? Que después dijo, no, bueno, esa fue una plática de vestidores de hombres, ¿sí? Que se lo quitó de encima inmediatamente y de ahí hasta ahora todo se lo ha logrado quitar, todo, 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 menos este escándalo que nomás no se lo puede sacudir, no se lo puede quitar. Ya le pidió de favor a sus seguidores que den la vuelta a la página, que se olviden del asunto y no se olvidan del asunto y todo viene desde dentro. Incluso yo diría que los demócratas se han visto relentos en esto. Y aparte, francamente que ni necesitan meterse, ¿eh? Porque digo, la verdad es que esto es nada más cuestión de sentarse y ver el espectáculo porque ni falta hace la ayuda de los demócratas, pero este tremendo daño que se le está haciendo a Donald Trump viene desde adentro de los reclamos para que cumpla con sus promesas de campaña y no ha habido manera de que Donald Trump se pueda sacudir esto. Y esto de Mike Johnson es tan solo la última muestra. Como le decía, apenas la noche del martes. Mire, hombre, simplemente el propio Mike Johnson, él mismo, la semana pasada, en lo que fue un sorprendente rompimiento con Donald Trump, la semana pasada él mismo pidió públicamente que hubiera transparencia total en el asunto de Jeffrey Epstein, obviamente sugiriendo que no la hay. Y justamente él se convirtió en el más encumbrado republicano en pedir lo que estaban pidiendo todos los demás, que hubiera transparencia. Después de eso, ya no volvió a hablar del asunto. La noche de este lunes dijo que él no veía la necesidad de adelantar el receso por el caso de Jeffrey Epstein. 12 horas después cambió de opinión. Obviamente no cambió de opinión solo. Obviamente recibió una llamada de la Casa Blanca. Obviamente la Casa Blanca está en modo de emergencia con este asunto que no logran. ¿Y por qué cree usted que pidieron que se adelantara el receso? Pues porque ya sabían hacia dónde iba a ir la votación. Sabían que se iba a tener que hacer una votación y sabían hacia dónde iba a ir esa votación. Y por eso mejor dijeron no. Así es que es increíble ver a este Donald Trump contra las cuerdas en este caso. Y la gran pregunta obviamente es, ¿qué está protegiendo? ¿Por qué no quiere que se busque más acerca de Jeffrey Epstein? Y yo le voy a decir por qué quiere, por qué no quiere. O sea, yo le voy a decir por qué. ¿Por qué es tan sutil como esto? Yo, francamente, en lo personal no creo que Donald Trump, no creo yo que Donald Trump o sea, sabemos una cosa, sabemos que fueron muy amigos por mucho tiempo, muy amigos, muy cercanos, sobran las fotografías y los videos juntos, él lo admite, fueron amigos y después se pelearon, tuvieron un problema aparentemente de negocios, se pelearon. Eh, yo no creería, no lo puedo creer en lo personal, que Donald Trump haya hecho nada ilegal concretamente con lo que se le relaciona a Jeffrey Epstein, es decir, que se haya metido con menores de edad. Digo, francamente, no lo creería, no lo creo. Francamente, en lo personal no lo creo, ¿eh? Se lo digo en serio. Pero está tan caliente todo este asunto con lo de Jeffrey Epstein, tan caliente, que cualquier cosa que se relacione con Jeffrey Epstein es atómico, es cáustico.
hace una reacción química terrible que nadie quiere. Entonces, yo creo que simplemente lo que quiere Donald Trump es que se deje de hablar de él, porque obviamente cualquier cosa que aparezca, cualquier cosa que se escudriñe de la vida de Jeffrey Epstein, va a aparecer el nombre de Donald Trump como muchos otros nombres. ¿Sí? Y nadie quiere que su nombre aparezca con el de Jeffrey Epstein. Punto, se acabó. Nadie quiere. Nada más por lo que esto implica, al margen de que no hicieron nada estos nombres. Pero nada más con que se te relacione, ya con eso no quieres. Está el caso, y yo lo vi en vivo, y después la prensa lo retomó de hace un par de años, tal vez más, de, fíjese, ¿usted cuándo ha visto a Bill Gates, hablando de Bill Gates, cuándo ha visto a Bill Gates nervioso, que se ponga nervioso en una entrevista? Yo nunca, nunca, nunca lo había visto. Yo entrevisté a Bill Gates 2 o 3 veces en persona. Obviamente, yo no le iba a poner nervioso, ni pretendía, mucho menos para nada, pero ciertamente es alguien que no es nervioso en lo personal, y es difícil hacerle una pregunta en la que se ponga nervioso. Pues en esta Bill Gates estaba haciendo una entrevista con Judy Woodruff de PBS, de NewsHour, del programa NewsHour, que era una entrevista totalmente irrelacionada, una entrevista dirigida hacia los temas de Bill Gates. Era una entrevista sobre los temas que Bill Gates maneja, ¿sí? Pero en ese entonces todavía estaba vivo el caso de Jeffrey Epstein, ¿sí? Y al final de la entrevista, al final, Judy Woodruff le pregunta a Bill Gates sobre su relación con Jeffrey Epstein. Obviamente, Jeffrey Epstein ya estaba muerto. Y Bill Gates se quedó petrificado. Bill Gates se quedó petrificado, no se le esperaba la pregunta, de hecho nadie no la esperábamos porque el tema era totalmente otro, totalmente otro. Judy Woodruff se sacó el tema de la manga, pero no fue una pregunta inapropiada ni mucho menos. Y bueno, de nuevo, o sea, se sabía, era conocido que Bill Gates conocía y tenía relación con Jeffrey Epstein. Eso se sabía. Y entonces en ese contexto se le hizo esta pregunta que de otra manera parecía fuera de contexto porque no se le esperaba. De nadie nos esperábamos esa pregunta, pero fue una pregunta apropiada, me parece a mí. Inesperada, pero apropiada. Y Bill Gates se quedó petrificado y empezó a balbucear y empezó a tartamudear y al final, como no supo ni qué decir ni qué estaba diciendo, terminó diciendo, bueno, pero ya el tipo ya está muerto, ya se murió, esto ya fue hace varios años, ya, lo mismo que está diciendo Donald Trump en este momento, lo mismo dijo, ya está muerto, ya pasemos la página, hablemos de otra cosa, básicamente, pero empezó a sudar frío como yo nunca lo había visto. Y es lo mismo que está pasando con Donald Trump en este momento justamente. Y creo, porque no lo creo de Bill Gates, tampoco lo creo de Donald Trump, simple y sencillamente es que nadie quiere que se le relacione absolutamente con nada con alguien que se probó que es un pederasta. Pero en este punto, la verdad es que yo ya le aconsejaría a Donald Trump que deje de luchar porque está metido en en arenas movedizas. Entre más se mueve, más se hunde. Ya mejor que saque todo y tratar de salir adelante con esto porque este tema no se va a ir. Y él ya probó todos los salvos, todo lo que él tiene en su manual de cómo salir de problemas, ya lo aplicó todo y nomás no puede, no le funciona. Yo le aconsejaría que entonces simplemente ya se aguante ya, haga todo lo que esté en él para sacar la información y se aguante. A menos que realmente tenga algo que esconder, con lo cual de todos modos se va a saber. De todos modos se va a saber. ¿Sí? Y recuerde, esta es otra cosa también muy importante, recuerde que Elon Musk, que era el primer amigo del país y que ya no lo es más, ahora es el primer enemigo, Elon Musk lo dijo, Donald Trump está en los papeles o en los
en la lista, en los papeles de Jeffrey Epstein. Y después se arrepintió de haberlo dicho, pero solamente se arrepintió de haberlo dicho. No dijo que eran mentiras, no dijo que no era cierto, no dijo que se lo inventó. Simplemente dijo que se arrepintió de haberlo dicho. Y esto es muy importante. ¿Sí? Bien. Vamos a ver, ¿qué más tengo aquí? Si tengo algo rápidamente para informarle. No, no tengo nada para informarle de esto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Regresamos a las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Continuamos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar de la industria automotriz, donde en varias partes del mundo está teniendo pues malos resultados, literalmente malos resultados. Es decir, que la General Motors presentó este martes sus resultados al segundo trimestre y en estos resultados se reflejó el costo de los aranceles, los cuales la gigante automotriz reiteró que estarán entre 4.000 y 5.000 millones de dólares durante este año. Decir que aunque General Motors registró una utilidad de operación de 3.000 millones de dólares en ingresos de 47.000, la empresa le puso como cantidad de impacto de aranceles a sus resultados de 1.100 millones de dólares. Obviamente con estos aranceles, estos 1.100 millones de dólares afectando directamente a los márgenes de rentabilidad de su negocio de Norteamérica. Y esto se da a pesar de muy buenas ventas en los últimos 3 meses, incluyendo ventas de sus automóviles eléctricos, así como un aumento de ventas que General Motors está teniendo nada menos que en China. Hay que decir que la empresa tiene planes de cubrir hasta el 30% del impacto de estos aranceles con la inversión de 4.000 millones de dólares en manufactura dentro de los Estados Unidos, así como una reducción de costos, mientras que se mantiene al margen trata de evitar el reducir precios para no afectar tanto los márgenes y más bien tratar de reducir los costos. Hay que decir que aún así, los últimos propuestas de aranceles por parte de la administración Trump de 50% a la importación de cobre, por supuesto que va a sumarse a los problemas que ya tiene la empresa, porque el cobre es altamente utilizado en todo tipo de automóviles, pero particularmente, por supuesto, en los automóviles eléctricos. De tal manera que, y todavía falta saber exactamente cuál va a ser el impacto o sea, cuál va a ser la verdadera alcance, envergadura de los aranceles que va a poner Donald Trump, porque todavía no se sabe exactamente qué es lo que va a poner. Pero bueno, esto es General Motors, esta es esta empresa estadounidense. Las que están presentando particularmente problemas, hablando de las automotrices, son las europeas. Ayer estábamos hablando de Stellantis, que estaba previendo una pérdida neta de 2.000 millones de dólares al primer semestre de este año. Volvo,
que típicamente ha tenido muy buenos resultados, está informando también de grandes penurias y en particular pareciera que son las europeas las que están sufriendo muchísimo. Vamos a hablar de este respecto. Está con nosotros Felipe Montenegro. Él es periodista especializado en la industria automotriz. Tiene más de una década de experiencia en este sector. Él mismo es un piloto de pruebas. Te agradezco mucho, Felipe, que estés con nosotros. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. ¿Qué pasa con las empresas automotrices europeas? ¿Por qué estas en particular parecen que están sufriendo más que las del resto del mundo en este momento? Bueno, no, Stellantis en específico es un tema netamente de manejo. En mi concepto ellos se dedicaron a hacer carros de mercadeo, es decir, que están hechos por comité de mercadeo. No son carros hechos por ingenieros para la gente, sino que empezaron a diseñar carros que podían mercaderear de una manera mucho más sencilla, mucho más fácil, y eso obviamente pensando en las acciones de una empresa, ¿sí? Al final del ejercicio, como siempre sucede, terminan dándose cuenta que cometieron un error craso, un error inevitablemente que llevó a que sus finanzas no estuvieran de manera adecuada, y no solamente en Europa, obviamente en Latinoamérica también les ha pegado durísimo el tema. Y ¿Por qué crees que una empresa con tanta experiencia automotriz, porque vaya, si tú me dijeras que Tesla, que en un momento vamos a hablar de Tesla, que tiene sus propios problemas, va, pero tú dices, no, pues Tesla, incluso alguna de las chinas que son nuevas y que dices que cometan estos errores, pues dices, bueno, pues sí son nuevos, pero Stellantis lleva décadas y décadas en diferentes mercados y diferentes marcas. ¿Cómo es posible que hayan caído en un error tan básico? decisiones gerenciales, definitivamente. En mi concepto, al final del ejercicio, si bien está mezclar plataformas y si bien está muy bien compartirlas, no todos los mercados son iguales y la recepción de todos los mercados no es la misma. Es decir, no podemos, por ejemplo, yo tengo un ejemplo muy puntual, y es que cuando la gente se entera, por ejemplo, que un carro como el Jeep Avenger es exactamente igual que un Peugeot 300, perdón, un 2008, la gente dice, pero no entiendo, ¿cómo es posible que esos carros sean iguales si Jeep se supone que es norteamericana? Y es ahí donde caen en el error de que a la larga terminaron haciendo un producto que, si bien sale muy económico producir, a la Ya. gente no le termina de gustar del todo, ¿sí? A la gente al final de todo el ejercicio le gusta que las marcas no se parezcan. Si bien pueden tener las plataformas muy similares, no deben parecerse, porque cada identidad de marca debe ser única. Y hablando específicamente de esos productos que nos llevaron a Europa y a Latinoamérica, como por ejemplo el Jeep Avenger, no es un carro que puedan llevar a otras partes del mundo porque no va a ser bien recibido. Y es lo que te digo ahí, de que se dedicaron a que un comité de mercadeo hiciera carros. Y por lógica, un comité de mercadeo no debe hacer carros, porque son gente que no está especializada en hacer vehículos. Em, bueno, Stellantis es un caso particular en el sentido de la profundidad de los problemas de resultados que tienen, pero eh, dirías, se sabe, pregunta, se sabe que son las automotrices europeas las que más están teniendo problemas actualmente y por qué. Mira, yo lo que creo es que las marcas chinas han empezado una penetración de mercado absolutamente enorme. Es una cosa de verdad ridícula. Aquí en Colombia, al menos en estos 2 días, hemos tenido 3 lanzamientos de carros totalmente chinos. Y te estoy hablando de que el lunes, ayer fue con Chery, hoy martes tuve lanzamiento de Jetour y se lanzó Smart como marca. Es decir, en 2 días nos han presentado 6 productos totalmente distintos, que uno dice, oiga, esta gente de verdad avanza muy rápido, y la respuesta de los vehículos tradicionalmente o de las marcas tradicionalmente conocidas ha sido muy lenta y muy escasa. Eh, Prueba de eso es que yo preguntaba hoy, por ejemplo, que el representante de Smart aquí en Colombia va a ser Mercedes-Benz. eh, Oiga, ¿y con Mercedes qué va a pasar? Ya que están lanzando vehículos eléctricos para la región.
Y honestamente no saben qué decir, no tienen un producto claro como para responder a los carros chinos, además de sus propios carros chinos. Y es muy difícil al final del ejercicio que empresas que tradicionalmente se demoraban haciendo productos muy interesantes, que si bien se vendían masivamente, hoy en día los productos chinos son tan rápidos, tan fácil de presentar y comparten plataformas y le rinde tanto en la tecnología que es muy difícil para una marca europea responder a esa dinámica tan fácilmente. Ahora bien, si tú me preguntas de Volvo en específico, pues entendemos que Volvo es una marca que tradicionalmente, eh, pues tradicionalmente no digo, ya es comprada por un grupo chino pues muy grande y este grupo pues empezó a inundar la tecnología de Volvo como tal, pero sus productos Volvo, que eran los que conocíamos, los arraigados, si tú ves, ya se ven viejos, ya no parecen productos nuevos y ya se les perdió ese sabor que tenía un Volvo, digamos que originalmente, sobre todo en el tema de, de acabados, de lujo, de confort, ya no se ve así. Y sus productos, que son ya Geely se ven mucho más refinados. Y uno dice, pero si me estás vendiendo el mismo, o es la misma marca y me estás vendiendo un producto de la misma casa, ¿por qué uno se ve más tecnológico que el otro y el otro se empieza a ver tan viejo? Y creo que es ahí donde las marcas europeas no tienen una respuesta grande y rápida con esta inundación que nos tiene hoy en día el mercado chino. Yo tengo muy poca experiencia con los automóviles chinos, pero aquí un amigo mío que manejaba una SUV BMW y que durante años tuvo SUV BMW, no me acuerdo cuál, pero de las grandes, de las buenas, ¿no? De repentinamente cambió a una SUV eléctrica china. No recuerdo en este momento la marca, pero supongo que no es importante. Esa sí la conocí, me subí, es una nave espacial, era una nave espacial. Y costaba una fracción de lo que costaba el equivalente en la marca europea que él manejaba antes. Y está muy contento en general. Pero, y la verdad que de verse se ve muy impresionante. Era una nave espacial, yo me sentía una cosa impresionante. Pero la pregunta es, pareciera que los chinos claramente lo están haciendo a base de precio, porque los automóviles chinos cuestan una fracción que el automóvil europeo o estadounidense, pero la pregunta es si también lo han logrado hacer con diseño y con confiabilidad. Mire, yo también capacito, digamos que parte de mi trabajo fundamentalmente es capacitar a marcas para que tanto sus asesores comerciales como sus clientes, inclusive he capacitado prensa, siendo prensa de Colombia, he capacitado a la misma prensa cuando tienen los lanzamientos. Entonces le puedo hablar que la semana pasada, durante 5 días, tuve una camioneta china que en Colombia cuesta alrededor de 280 millones de pesos, que eso pueden ser eh, 70.000 dólares, alrededor de 70.000 dólares. Y le voy a decir que les dimos eh, muy duro. Fue un carro que de verdad la metimos en pruebas 4x4 muy serias, que la tratamos mal eh, y la verdad es que sorprende, no sobre todo porque su mecánica nunca dejó de funcionar, nunca le escuchamos ruidos extraños, nunca presentó un testigo. Y eso nos sorprendió muchísimo. Si miramos en el historial de los carros chinos, sí, ellos tuvieron sus problemas hace 10 años. Hoy en día lo que esta gente tiene es una cosa impresionante. Hablando de tecnología, de calidad, de ensamble, de motorizaciones, de confiabilidad. Yo no puedo decir que todas las marcas chinas vayan a ser confiables. Eso no lo puedo decir porque hay mil cantidad de marcas hoy en día, al menos en el mercado colombiano. Lo que sí puedo decir es que hay grupos, puedo meter a Chery sin ningún tipo de problema, a BYD sin ningún tipo de problema, Changan, que son grupos que estuvieron durante muchos años en joint venture con empresas tanto europeas como norteamericanas y que han aprendido a hacer las cosas. Y no solamente las aprendieron, sino que como los japoneses hace 50 años, aprendieron, mejoraron y están en el proceso de optimizar cada proceso para que cada día salga más económico. Si bien lo que tú dices es totalmente verídico, hoy en día un carro chino puede costar una fracción de un carro
que venga de otra procedencia, los costos de producción de ellos son bajos. Y son bajos porque producen muchísimo y en diferentes calidades. También es cierto que el gobierno chino mete mano en las exportaciones Ujú. y se puede ayudar con precio para que el resto del mundo pueda comprar. Pero si hablamos específicamente de confiabilidad y de ensamble, esta gente la logró. Yo critico los carros chinos hoy día porque aún, al menos, digamos, los que tienen inundado nuestro mercado, no se manejan suficientemente bien como se manejaría un carro europeo de toda la vida. No todavía. No, aún no se conducen igual. Claro, y bueno, tú hablabas de los automóviles japoneses, y es cierto, primero fueron los japoneses que empezaron a hacer los automóviles baratos, no confiables, y después ahora son lo que son. Después siguieron los coreanos, y ahora son muy buenos automóviles, no son baratos ni los más baratos, y son muy buenos automóviles, y supongo que los chinos van por el mismo camino. Tenían que llegar. Exactamente. Últimos 3 minutos para que nos hables de Tesla. ¿Qué está pasando con Tesla en particular? ¿Va bien, no va bien y hacia dónde va? Mira, esa opinión sí no sé cómo brindarla porque al final del ejercicio creo que Tesla, o para mí, como yo veo, el core del negocio de Tesla no es vender carros. Para mí el core del negocio de Tesla es vender electrificación, ¿sí? Eh, Si bien estamos de acuerdo creo que todos estamos de acuerdo que los modelos de Tesla fueron pioneros en todo este tema y que lograron marcar un hito y empezaron a revolucionar al menos toda la mentalidad de la gente. La mentalidad de la gente no se revolucionó porque fuera un carro eléctrico. Creo que al final de todo el ejercicio se revolucionó porque había algún tema de beneficio tributario o beneficio Mm, de compra del vehículo, acabándose todo ese tema, ya que la gente no tiene beneficios y que hoy en día el que sí quiere tener un tema amigable con el medio ambiente es el que ya sale a comprar un vehículo eléctrico, al menos hablando en el mercado norteamericano, si lo vemos desde ese punto. Entonces ya Tesla perdió su punch, su factor diferenciador. En Colombia tenemos todavía temas tributarios, entonces la gente está comprando es por eso o por tema de pico y placa, que es un tema de ujú, restricción a la movilidad. Pero Tesla en particular, si bien hacían carros, nunca hicieron los mejores carros. Nunca los hicieron. Y obviamente con los años se ha demostrado que nunca fueron los mejores carros ni los mejores productos. En Colombia nunca tuvieron representación y hubo un momento en el que parecía que podían llegar a tener representación hacia el 2023. Incluso se creó la marca en Colombia, crearon la Cámara de Comercio, o sea, como si fuera una empresa y de pronto al parecer se fueron. ¿Sí? Y se fueron porque el negocio no era viable, porque la inundación de carros chinos iba a llegar y eso estaba absolutamente claro. Pero entonces, diciendo que el modelo de Tesla, para mí, es un tema de electrificación más que de vehículos, pues está claro que sus vehículos no son los mejores, sí, sí pueden ser los más rápidos, sí pueden ser los de más autonomía, eso es innegable, eso nadie les va a quitar eso. Pero como carro, nunca fue lo mejor. Y creo que al final de todo el ejercicio, cuando la gente tiene la opción de tener un carro chévere al lado que le resuelve toda su vida y todas pues lo que necesita para el día a día y no tiene que pagar por lo que pagaba o lo que pagaba por un Tesla, pues al final del ejercicio se resume en decir, no tengo por qué comprar este carro, además de la mala imagen que obviamente está generada de la marca y de que sus acciones son absolutamente fluctuantes y que, vuelvo y repito, que era lo que te decía con respecto a Stellantis, se convirtió en cómo hacemos para que las acciones suban en vez de pensar en que nuestros productos sean mejores. Entonces se dedicaron a que fuera una empresa financieramente rentable, pero no a costillas de ya, sus productos, sino de sus acciones. ya, interesante. Bueno, pues Felipe Montenegro, periodista del sector automotriz, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Felipe. Gracias. Con gusto. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao. Y bueno, siendo martes, vamos a dar paso a nuestro segmento histórico de los martes con nuestro buen amigo, colega, compañero Fernando Francia. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo bien? Bien, de bien. Pues ya estamos en campaña, ¿eh? Ya estamos en campaña en Costa Rica. Falta todavía para el momento electoral del 1 de febrero del 2026, pero sin duda todos los partidos se están movilizando, preparando.
y vamos a ver muchos mensajes, a ver muchos discursos, a escuchar, a ver muchos spots y nos van a querer convencer, emocionar, van a querer contactar con la gente. Entonces, yo lo que quiero hacer un ejercicio a partir de ahora, y no todos los martes, pero los martes que se puedan, hacer un ejercicio analizando imágenes, spots de los partidos que se van presentando. Y hace un par de semanas se presentó el partido Avanza, un partido nuevo que lanzó su primer spot de presentación. No muestran a su candidato, aunque algunos aseguran que una de las voces que aparece ahí, justo cuando se habla de la esperanza, es la voz de José Aguilar, su figura presidencial. Tampoco hay un logo en pantalla, sino hasta el final. Y pues es una pieza que no parece querer presentarse como política, sino como una atmósfera, ¿no? Un poco genérica y no sé qué tan memorable, ¿no? El video no plantea una propuesta política, sino que construye un clima. Y el clima que construye el spot es el del miedo. Miedo a que seguro han estudiado la gente del partido, siente la población. Miedo a caminar sola, dice, a quedarse atrás, a fracasar, dice el spot, a soñar incluso. Pero, ojo, cuando en política se habla de miedo, no se habla solo de emociones, ¿no? Se está hablando, aunque no se diga, de la inseguridad, de la calle, de lo cotidiano, del cuerpo. Avanza no lo dice, pero lo entiende como partido y por eso apela al miedo con la promesa de que juntos, es decir, ese nosotros, vamos a derrotarlo. ¿Quién es ese nosotros? No es explícito, no te dice quién es, pero está ahí en las imágenes, la gente común, quienes siembran, quienes cuidan, quienes enseñan. Hay escenas de estas acciones, ¿no? Ese nosotros es el que sufre el miedo, pero el video también se transporta y dice que también lo podemos enfrentar, ¿no? Y del otro lado, ¿quiénes son ellos? Los ellos, es decir, el otro grupo, son los que nos metieron en este estado, en esta situación. No se los nombra, pero se intuye. El gobierno que no cuida, la política tradicional que renunció a, a cuidarnos o a proteger a su población, los mismos de siempre, podríamos decir, pero también el crimen organizado y todos los males de la sociedad que nos dan miedo, ¿no? Es una estrategia sin confrontación directa, pero con señales claros. Trata de no antagonizar con el gobierno, no lo enfrenta directamente, no le echa la culpa ni siquiera, pero se hace eco de lo que parece ser lo que las mayorías críticas piensan, ¿no? Y critican al actual gobierno también. No resolver la inseguridad. Avanza no busca que el espectador piense, sino que sienta y con eso tratar de conectar. No hay argumento, hay evocación, ¿no? No hay un rostro individualizado, aunque hay una voz colectiva, aunque hay personas que aparecen de distintas etnias, de distintos lugares aparentemente, y en el fondo el spot quiere instalar una sensación, ¿no? Frente al miedo en el que estamos, hay una esperanza que camina, y ese caminar incluye, aunque no se diga, sino hasta el final, al partido Avanza. Las imágenes lo refuerzan. Primero unas rejas, unas tomas oscuras, unas rejas de un comercio cerrado, gente con miedo, gente muy ensimismada. Basta verlas para recordar ese encierro que ya vivimos hace algunos años, ¿no? Los negocios que cerraron y demás. Luego, otros planos oscuros que progresivamente se van abriendo a la luz. Del encierro a la claridad, de la amenaza al alivio, pasa el video por ahí a la mitad del spot. Las tomas de personas sembrando, enseñando, cuidando, un poco genéricas quizás, pero posiblemente forman parte de un scouting en todo el país, muestran a ese nosotros del que habla el spot. La gente en acción, imágenes puede ser de archivo, puede ser idas a buscar, pero son elegidas para decir que hay una comunidad que sigue funcionando, aun cuando quienes gobiernan están fallando, sin decirlo. Uno de los momentos más simbólicos es el de un recién nacido que aparece justo en momentos en que se habla del futuro y aparece en primer plano mirando a cámara, aunque no actúa el bebé, pero no necesita narración.
el futuro está ahí, dice el video, y la voz, que podría ser el del candidato, dice, ver al futuro a los ojos con la confianza de que vamos a recuperar a nuestra Costa Rica. ¿No? Parece como el mensaje central. La imagen que acompaña es ese, el nacimiento, pero también ríos, montañas, un poco de beauty shots de Costa Rica, de esta belleza escénica que tenemos, y un poco de neblina, pero un país que alguna vez creímos limpio, posible, nos lo muestran ahora sí como parte de la resolución del spot. La locución es emocional y cuidada, con voces bien grabadas, incluida tal vez la del propio candidato, como decía, aunque con quizás ese tono genérico del que ya estamos acostumbrados en TikTok. Podría haber estado hecho en CapCut, pero se nota que hay producción. A veces avanza, no dice lo que hará todavía. Trata de reflejar cómo te sentís vos en este país y generar esa conexión. Es una carta de presentación emocional, una escena como de un tráiler que todavía no tenemos confirmada la película. ¿Funciona? Tal vez habrá que ver cómo evoluciona en una campaña, ¿no? Pero lo genérico no siempre deja huellas memorables. Una pregunta básica, porque realmente es básica, porque yo no sigo mucho la política de este país, Fernando, pero este gobierno, el actual gobierno, habla abiertamente de continuidad y que vamos a lograr la continuidad, siendo que no se puede volver a reelegir y siendo que ni siquiera ya está en el mismo partido político que lo trajo al poder. ¿A qué le llaman ellos la continuidad? El gobierno le llama continuidad y específicamente Pilar Cisneros le llama continuidad a el proyecto político de este grupo de gente, de el presidente que no puede reelegirse a menos que, y ojo, porque estamos a pocos días de saberlo, que renuncie antes de la medianoche del 31 de julio y pueda ser candidato a diputado. Eso es un escenario que todavía puede suceder, pero la continuidad de lo que dicen viene haciendo el gobierno, esa es la continuidad. No importa el nombre del partido, no importa ni siquiera el nombre del candidato, porque hay una figura demasiado fuerte, que es el propio presidente, que no puede hacer campaña en este momento, pero que si renuncia sí podría hacerlo, pero la continuidad está clara, que es el grupo de personas que está dirigiendo la administración pública en este momento, ¿no? Y esa es la continuidad, pero justamente le hacen un énfasis fuerte a continuidad porque no pueden darle continuidad ni con nombres ni con partidos. Entonces hay que tienen que ponerse como el grupo que va a seguir. Ya. Otra pregunta, y a ver si tú nos puedes explicar, y esta es para mí y para todos los que estamos viendo básicamente desde fuera. Hay un personaje aquí en Costa Rica que se llama Celso Gamboa, que él fue ministro de la Policía Judicial, o IJ, ¿no es cierto? Fue alguien muy encumbrado aquí en Costa Rica, que recientemente fue arrestado y fue arrestado bajo petición de las autoridades de Estados Unidos para fines de extradición, puesto que Estados Unidos lo considera un tremendísimo capo de la droga aquí en Costa Rica y por eso lo detuvieron. Sin embargo, aquí en Costa Rica no tiene acusaciones, no tiene cargos en contra. Todo lo que están haciendo nada más porque Estados Unidos lo requirió. ¿Por qué aquí en Costa Rica no está investigado como tremendo capo de la droga? Bueno, es una buena pregunta, no la puedo responder yo y no sé si alguien fuera del Poder Judicial, el OIJ, las pueda responder. Me parece que no hay no tienen ellos conocimiento de esos indicios que los pueden llevar a... ¿Y que Estados Unidos los tiene en ultrasecreto o qué? Y Estados Unidos los tiene de ultra secreto, pues sí, aunque ha dicho el Ministerio de Seguridad Pública, ha dicho que ha colaborado con las autoridades de Estados Unidos. ¿Por qué no es acusado aquí? No, yo la verdad que no podía saberlo. Es acusado y tiene algunos cargos de otras cosas. Por ejemplo, influencias para responderle a un político que justamente hoy comenzó un juicio al propio O Celso sea, Gamboa sobre esa influencia. Es otra cosa. y pecata minuta, ¿verdad? Nada que ver que es un capo de la droga. Nada que ver, pero podría retenerlo aquí, porque si tiene causas pendientes con la justicia costarricense, no podría ser extraditado. Entonces, cuidado porque puede ser una de las herramientas para que no pueda ser enviado a Estados Unidos, por lo menos pronto, mientras tiene esto pendiente. Pero
volvemos, o sea, reiteramos, yo estoy bien en el planteamiento de que él es requerido en Estados Unidos como un tremendo capo de la droga. Presuntamente Estados Unidos tiene las pruebas de que es un tremendo capo de la droga. Aquí en Costa Rica él no tiene ninguna acusación al respecto. Ninguna acusación formal, aunque hay periodistas que lo han nombrado, incluso antes de esta escena de la DEA solicitando esa extradición, han hablado de ese presunto ligamen, pero oficialmente aquí no hay una acusación. Ahora, puede haber investigaciones que no hayan salido a la luz y que más bien hayan coordinado con la DEA para que sea desde allá que se reciba, porque además justamente hace pocas semanas que se aprobó la ley de extradición. Extradición, sí. Costa Rica no podía extraditar nacionales. Ahora sí. Entonces hay como cosas que suceden simultáneas que parecen que podrían haber estado orquestadas, ¿no? Aprobamos esta ley y enseguida pasa la solicitud, ¿no? Bien. Bueno, pues Fernando Francia, te agradezco muchísimo como cada martes. Un abrazo grande, Alberto. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias a ti. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. Concluye A las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.